Bueno, regresamos aquí a Café Democrático. Como les había anunciado al comienzo, tenemos al señor Gustavo Trejos, el padre del grafitero asesinado, Diego Felipe Becerra. Y vamos a conversar con él y con su abogada, la doctora Miriam Pachón, sobre la vida, por supuesto, de Diego Felipe, sobre ese momento tan triste para la familia y todo lo que ha sido su lucha jurídica para aclarar ese montaje que la policía pues, intentó hacer para inculparlo de un crimen que no había cometido. Señor Gustavo Trejos, hablemos un poquito del momento en que usted se entera de todo este hecho. ¿En qué momento, qué estaba haciendo usted? ¿Cómo recuerda esos momentos en que lo llaman a usted y le avisan de este suceso? Bueno, eso fue el viernes 19 de agosto de 2011. Ujú. Mi señora ya estaba recostada. Recuerdo ese día fui a Más o comprar. menos, ¿de qué hora estamos hablando? Estamos hablando 10:40 de la noche cuando Ujú. recibimos la llamada. Yo me disponía a acostarme cuando recibí la llamada de uno de los compañeros de él. Yo le pregunté que cómo estaban, me dijo devuélvame la llamada. Cuando le volví la llamada, le pregunté que cómo estaban, me dijo estamos mal. Ujú. A Diego Felipe le pegaron un tiro en la espalda. Sí. Mi pregunta fue ¿quién se lo pegó? Me dijo la policía. Ujú. Le pregunté en qué lugar estaban. Me dijo que estaban en la 116 con Boyacá. Sí. Le dije, espéreme, ahí ya voy para allá. Mi señora, pues, como estaba, ella estaba en la meditación, ella trató de desmayarse, yo traté de reanimarla como pude. Básicamente el tiempo que nos demoramos fue el tiempo que nos demoramos en cambiarnos. Ustedes no vivían muy lejos del lugar, ¿no? Nosotros, o sea, los hechos se presentaron en la 116 con Boyacá, nosotros vivimos en la 152 con Boyacá. Con Boyacá. Em, ¿Llegaron en 20 minutos? Más o menos 20 minutos. O sea, mientras que nos cambiábamos del sitio al lugar, o sea, de la casa al lugar nos demoramos unos 5 o 8 minutos. Sí. Cuando llegamos, el joven, el amigo de él nos estaba esperando. Se subió al carro, le pregunté que quiénes estaban con él. Él me comentó pues, que habían 2 jóvenes adicionalmente. Lo primero que hice fue llamar al papá de uno de esos jóvenes, comentarle pues, el incidente en el cual nos encontrábamos. Luego nos dirigimos al hospital. Cuando llegamos al hospital, llegamos a urgencias. Cuando descendimos del carro y fuimos a entrar, habían más o menos unos 12 policías. ¿En qué clínica? En la clínica Chayo. Chayo. ¿Y Habían queda ahí unos- cerca, en la 116? Sí, queda a 8 cuadras de la 110 Sí. con Boyacá. Habían 12 policías. Cuando fuimos a entrar, el amigo de mi hijo señaló al policía, le dijo, usted fue el que le disparó a Diego Felipe. Otro policía le contestó si fue así que, y se retrocedieron. ¿Sí fue así que? Le dijo. Si fue así que, pues le respondió, Ajá. y se corrieron hacia atrás. Nosotros ingresamos a la clínica. Cuando estábamos ingresando, el celador nos dijo que, nos preguntó que si éramos los padres, dijimos que sí. Nos dijo que, nos dio una información de la persona que había llevado a Diego Felipe, que había sido un civil, y que había algo muy extraño porque la policía no había querido hacer el reporte de ingreso de heridos, se habían negado y que pues habían tenido un enfrentamiento, Desde ese una momento discusión. se vio que había algo extraño. Ya había algo extraño, entonces al no hacer el reporte de entrada, luego entramos, hablamos con el médico. ¿Se lo dejaron ver el cadáver en ese momento? Sí, el médico nos preguntó que si él estaba jugando billar, le preguntamos por qué, porque tenía las manos de color azul, o sea, vimos que no, que él estaba pintando un grafiti. Mi señora le preguntó que cómo estaba. Él le dijo pues que lamentablemente había sufrido un impacto de bala en la espalda que le ha comprometido la columna. Mi primera sensación pues, fue que de pronto iba a quedar inválido. ¿Usted no pensaba que iba a morir? No, o sea, en ese momento no. Entonces mi señora le dijo, pero ¿cómo está? Entonces al médico se le llorosearon los ojos y nos dijo, tengo malas noticias, tratamos de reanimarlo, pero el joven falleció. Lo reanimamos por un espacio de 20 minutos, llegó sin signos vitales y pues nos dijo, ¿quieren ver el cuerpo? Nosotros entramos, yo iba con el amigo de él y mi señora entramos, lo vimos. Mi señora y el amigo se quedaron en la parte, o sea, pues, hacia los lados de los pies de él. Yo me acerqué, lo acaricié. Y sabiendo Y- todo eso, ¿no sentía como ganas de coger esos policías y...? Fue una sensación muy extraña, fue una sensación de mucha calma. O sea, yo solo pensaba inicialmente en acariciarlo. Le hablé. Una vez o sea, ya hablé con él, lo acaricié, salí, busqué los policías al que tenía mayor rango, me encontré con un mayor. Le dije al mayor que me parecía algo injusto que
habiendo en la zona de Pontevedra delincuencia, Sí, microtráfico, se hubieran dedicado a eso. que la policía no hacía nada y que por qué le habían pegado un tiro a mi hijo sabiendo que él solo estaba pintando un grafiti. El mayor me dijo que no, que están en investigación y que después cuando se declararan los hechos me iban a dar respuesta. Después de eso entré, le pregunté al médico que si había quemonazo en la herida, él me dijo que sí. Volví, salí y hablé con el mayor. En el momento que estaba hablando con él, llegó un asesor jurídico de la policía, se le presentó, sí. Le dijo que si él estaba a cargo del caso. Él dijo que sí, entonces dijo que yo era el padre y se alejaron y se pusieron a hablar. Entré nuevamente a la clínica, después en compañía de mi abogado y otra persona nos fuimos hacia la escena del crimen. Cuando llegamos a la escena del crimen estaban 3 coroneles, estaban hablando con el asesor jurídico que previamente había estado en la clínica. Estaban en la parte izquierda y en la parte derecha habían 6 agentes sentados en una camioneta y habían 2 jóvenes, 2 mujeres abogadas. Le estaban diciendo a los policías que tuvieran mucho cuidado con lo que fueran a decir, que no fueran a titubear y que fueran muy claros en lo que iban a decir. Ellos me preguntaron cuando nos vieron, me preguntaron que si yo era del CTI, a lo cual yo les respondí que si ellos eran del CTI. Como no recibieron respuesta, se alejaron. Entonces yo me fui hacia la zona donde estaba acordonado, que era un triángulo en forma de un pie de una torta. Y pues básicamente lo que estaba buscando era sangre. O sea, hice una inspección muy minuciosa del lugar, buscando sangre para saber dónde había caído nuestro hijo. Sí. Como no vi sangre, me retiré y me devolví para la clínica. Cuando estaba en la clínica, llegó uno de los investigadores y me preguntó que si Diego Felipe portaba armas. Sí, si tenía revólver. Sí. Le dije que no. Me preguntó que si los amigos de él portaban armas. Le dije que no, que yo los conocía muy bien y que podía dar fe de que ninguno portaba armas. Entonces me dijo que había ocurrido algo muy extraño, que había aparecido un arma en el lugar y que esa arma no estaba inicialmente. A partir de ese momento pues, me di cuenta de que estaban sucediendo cosas muy extrañas. Y después cuando volví... ¿Pero cómo hacía en ese momento? ¿Dolor, conmoción y pensar en eso también? ¿Le alcanzó tiempo para pensar en eso? ¿O sea, el dolor era tan grande que usted...? Es algo muy extraño. O sea, normalmente la sensación de un ser humano cuando ocurre esto siempre es de ira, claro, de atacar, de ofender, de ser grosero con la fuerza pública. Cualquier personalidad. Pero, no sé, o sea, fue una sensación muy extraña. En este momento todavía no me lo explico. ¿Muy calmado? Sí, fue total calma, en ningún momento fui agresivo con ellos. Mi señora también, mi señora básicamente está preocupada de estar con él, de estar todo el tiempo con él, y de que mi suegra acompañara a mi suegra, que también estaba, mi suegra sufre el corazón, y pues tener cuidado de que no fuera a pasar nada. Ya en ese momento, ¿usted sabía que habían hecho un montaje en donde decía que él se había subido una buceta, había atracado la buceta y para...? No, hasta ese momento sabíamos que habían colocado un arma en el sitio, sí. No sabíamos nada adicional. Luego ya el día del velorio, estábamos el día domingo, se dio la posibilidad de llegar a los medios de comunicación. Cuando nosotros sacamos la primera noticia tipo 3:30 de la tarde, ya salió la primera noticia, la respuesta del comunicado por parte de la policía, en el cual decían de que ellos estaban participando en el supuesto atraco a una buceta y que debido a eso hubo un operativo y que por eso era que habían asesinado a nuestro hijo. Esa noche salió en los noticieros, la primera noticia. Todos, lo que vimos todos. El lunes igual, el lunes un despliegue de prensa muy grande, tanto así que a mí me tocó apagar los celulares para poder estar en el entierro de nuestro hijo. Sí. Estuvimos en el entierro y el día martes, cuando íbamos para un plantón en la Policía Metropolitana de Bogotá, sí, en la sexta, recibí una llamada, eran las 8:30 de la mañana, en la cual era de la FM, me decían que había una grabación en la cual un pasajero estaba denunciando el hecho. Me lo pasaron en línea, lo escuché, fue muy duro. Una vez terminó la grabación me preguntaron que qué opinaba. Dije, no, pues sin palabras. Básicamente mis preguntas son, ¿por qué razón si hubo un operativo y si el joven que estaba con mi hijo estuvo al lado de 12, 13 policías, no fue retenido cuando identificó al uniformado que le disparó? Sí. ¿Por qué razón no fue detenido el otro joven que estaba con él cuando llegó a la clínica y nos acompañaron por espacio de 2 horas y había mucha policía en el sitio? ¿Y por qué razón la policía siempre que da un golpe en la ciudad, ya sea atraco a buceta, un golpe contra la delincuencia,
lo primero que hace es sacarlo a los medios públicos. ¿Por qué razón? Sábado no dijo nada, domingo no dijo nada, hasta que nosotros sacamos ya la noticia. Entonces, pues ahora mis preguntas, y bueno, luego llegamos a la Metropolitana, después estamos en la Metropolitana cuando llamaron de la W a mi señora, diciéndole el conductor de la buseta, los enfrentaron. Fueron muy duros con mi señora, o sea, la forma en que... ¿Cómo la trataron? Pues trataron de enfrentarla con el conductor, de decirle que... ¿Fueron muy duros los de la emisora? Los de la emisora con mi señora. ¿Y ya habían sido duros con usted? Pues conmigo no fueron duros, o sea, fueron muy directos, Ajá. pero en ningún momento trataron de preguntarme por las condiciones de mi hijo. Ellos le preguntaron que... O sea, sugiriendo que su hijo podía ser un atracador. Exacto, dijeron que lo que estaban, la noticia que estaba saliendo demostraba que él sí estaba participando en el atraco. A, sí a mi esposa fue lo que le sugirieron. De frente, ¿cierto? Exacto, que lo que decía el conductor demostraba que sí estaba participando en un atraco. Inclusive le dijeron de que lo que pasa es que los padres nunca saben lo que los hijos están haciendo. Y pues es algo muy duro, o sea, arremetieron muy duro contra ella y... Sin conocer nada, sin tener ni idea. Sin tener nociones mayores del caso, porque hasta ahora se estaba hablando. ¿Y en la W? Básicamente fue en la W. En la W. Son sí. Perversos estos periodistas. Fueron perversos con mi señora. Yo le he dicho que se cuide de los periodistas. Y eso es algo que mi señora la tocó muy fuerte. Después de esto, pues ya, o sea, se vinieron toda la cadena de hechos pues, que han salido en la prensa. Eso ha sido algo muy publicitado. ¿Y usted de un comienzo asume que tiene que aclarar este hecho por la memoria de su hijo, por usted mismo, por todo? Desde el primer momento yo estaba haciendo la denuncia de que hubo una manipulación de la escena del crimen. O sea, nuestro hijo fue asesinado por la espalda a 1,50 en total indefensión. Esto es una ejecución extrajudicial. Extrajudicial, exactamente. La forma en que entró el disparo entró en la zona lumbar derecha y salió en la parte inferior de la espalda y salió en la parte superior del hombro, en la parte posterior trasera del hombro. El recorrido de la bala, cuando una persona a 1,80 le disparan, era para que hubiera salido la bala por la parte delantera del abdomen, pero fue en la parte superior del cuerpo, lo cual indica que nuestro hijo o se estaba cayendo o en el momento que le dispararon, lo empujaron y le dispararon. Él estaba cayendo en el momento en que le dispararon, lo cual significa que fue un hecho de adrede. Bueno, definitivamente podríamos hablar muchísimo tiempo, pero tenemos muy poco tiempo, tenemos 2 minutos más. Vamos a oír hoy prácticamente directo con esta entrevista. Quisiera conocer recuerdos de su hijo. ¿Qué es lo que más recuerda en este momento? Era artista, pintaba, tenía unos temas de rap muy interesantes. Cuéntanos un poquito de cómo era, dónde estudiaba, en 2 minuticos para cerrar esta parte de la entrevista. Él era un apasionado por el arte, le gustaba mucho la música, le gustaba el graffiti. El cuarto de él tiene muchos grafitis. Él alcanzó a componer 2 discos de rap, uno que se llama Nace un Ángel, el otro se llama Odio. Y pues el gato, o sea, su obra preferida era dibujar el gato Félix. Por ahí lo tenemos para mostrarlo el gato ahora. Félix. Era un joven muy divertido, muy dinámico, era muy inteligente, era perceptivo, o sea, se le decían las cosas y no tocaba repetírselas, no tocaba repetirlas veces, sino que era muy perceptivo. Era hogareño, o sea, mucha gente dice que porque hacía en la calle, pero él normalmente en la semana no salía, solo salía los viernes a departir con los amigos y esporádicamente salía los sábados cuando había fiestas. ¿Sabía usted que él pintaba grafitis en la calle y que podría correr algún riesgo de que la policía lo asediara, ¿no? Sabíamos que él pintaba grafitis, en alguna oportunidad fue detenido en el CAI de Santa María del Lago, creo que eso es Bonanza, porque estaba pintando un gato precisamente en el puente vehicular de la calle 80 con la avenida Ciudad de Cali. En ese día fuimos, lo recogimos, le quitaron toda la lata, quitaron como unas 12 latas de pintura y lo recogimos, nos llevamos para la casa. Cuando nosotros, pues, digamos, o sea, eran cosas normales que él hacía, nosotros lo apoyábamos y uno nunca se imagina que por el hecho de pintar un graffiti alguien vaya a asesinar a un menor de edad. Pues don Gustavo, muy amable por estar con nosotros, va a seguir aquí en el estudio, vamos a escuchar a su abogada y vamos a seguir aclarando esta situación. Usted nos ha hecho un gran favor al contarnos muchas cosas que no sabíamos, que la prensa no comenta ni cuenta, y es todo lo que existió alrededor del crimen de su hijo. Mauricio, muchas gracias. Bueno,
Don Gustavo Trejos, muy amable. Ya vamos a seguir aquí esclareciendo pues la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra. Vamos a tener a su abogada, la doctora Miriam Pachón. Aquí estamos en Café Democrático, ya regresamos.